¿Caberá? ¿Caberá? Sí, Ya. pequeño. Bien, pues les decía que ya durante largo tiempo hemos estado compartiendo, antes de entrar al estudio, preguntas que en la semana yo voy reflexionando y preguntándome acerca de algunos conceptos y contenidos que la Biblia eh, nos muestra y que definitivamente nosotros debiéramos tenerlos como parte de nuestro bagaje, de nuestro diario vivir. Y hoy en día, esta semana, hoy en día, tengo nuevas preguntas y nuevos cuestionamientos. Y me estuve preguntando durante la semana, y lo digo por mí, no lo digo por nadie más que por mí, ni por el gato, ni por el perro que está puesto ahí. ¿Cómo se llama ese gato y ese perro, Katy? Bueno, lo digo por todos nosotros, pero especialmente por mí. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Esa es una inquietud que me surgió a razón de que yo decía, chuta, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir en el espíritu? Me pregunto yo. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir? ¿Por qué piensas tú, Juan, que nos cuesta tanto vivir en el espíritu? Y nos salimos tan rápidamente del espíritu, no andamos en el espíritu. ¿Por qué? Definitivamente ninguno es perfecto. ¿Pero será por eso? ¿Será por eso? Porque el mundo igual es atractivo. Ya, pero ¿por qué entonces el mundo es atractivo? Sí, es una buena respuesta. Pero básicamente, ¿por qué piensas tú, Matías, antes de decir lo básico que es más fácil andar en el mundo que en el espíritu? ¿Eddie? Mira que, por ejemplo, perder el tiempo en el celular es más fácil que, por ejemplo, Claro, dedicarse a leer. claro. Por ejemplo. ¿Eddie? ¿Qué piensas tú? Mejorar. ¿Sí? Mire, yo meditaba y dice, ¿la obra de Dios en mi vida es la prioridad? No, po. Es más fácil andar en la carne, ¿cierto? En los deseos de la vista, en los deseos de los ojos, más que andar en el espíritu. Porque la carne tiene ese atractivo, domina. Acá dentro de nosotros se produce una pugna inmensa, una lucha permanente entre lo que es el desarrollo espiritual y la obra de la carne. Al punto que llegan días en que pareciera ser que, no sé si les pasa a ustedes, pero chuta, no tenemos un acercamiento durante el día del Señor, ya sea a través de una oración, a través de un mensaje bíblico, de leer un texto base bíblico que estemos desarrollando, sino que no es más fácil definitivamente estar en la carne. Y al estar en la carne, todas nuestras respuestas son carnales. Porque cuando andamos en el espíritu, que son menos las veces, las respuestas obviamente van a ser ajustadas a la escritura. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué las prioridades no son lo espiritual, sino que lo espiritual es una más de la agenda que yo tengo en mi vida diaria? Es una más. No es la que cobra importancia, ¿cierto? Sobre esta se afirman las demás. O sea, sobre la vida espiritual se centra todo el trabajo, ¿cierto? Los deportes, los hobbies, qué sé yo, el futuro, la educación y todo lo que implica nuestra vida está centrado en esto, en la vida espiritual. ¿Por qué no es así? Entonces yo decía, Señor, ¿en qué fallamos? ¿En qué fallamos? ¿Por qué será que tú no nos das la luz necesaria? ¿Será que tú no nos acompañas? ¿O será que yo pongo tropiezo? Yo creo que eso, ¿no? Yo creo que... ¿Dónde radica la imposibilidad de cumplir la demanda bíblica en nosotros? En mi yo, ¿cierto? En la gran dificultad de vivir como nos enseña la Escritura y que Él nos vino a dejar. Vivir acá, crucificados acá, crucificado. Vivir crucificado, no, bajo ningún punto de vista, no es fácil. Entonces,
la pregunta es, ¿cuál es nuestra prioridad? Esto es para reflexionar cada uno, ¿no? ¿Estoy consciente de ello? Que mi prioridad, estando, habiendo sido rescatado de la vana manera de vivir, habiendo sido trasladado al reino de los cielos, que es algo que lo hemos compartido hasta la saciedad, no tiene precio. Y si hubiera que pagarlo, ni todo el oro del mundo justifica el pago, porque no es un pago físico. Y siendo un trabajo espiritual, tampoco no hay ninguna forma espiritual de poder pagarlo. No. Por eso es que es por gracia, que es por beneficio a nuestra alma. Entonces, lo primero que debo hacer para poder mejorar esto es ser consciente de esto. Eso es lo primero. O sea, yo debo estar consciente que a mí en lo personal me cuesta. Lo primero, para empezar a cambiar, conciencia. ¿De qué? Que me cuesta. Que no doy el ancho, que no doy, que no llego a lo establecido. ¿Entiendes? Entonces, ya, soy consciente de eso. Y entonces, el segundo paso, ¿cuál debe ser? ¿Familiar? No, ser honesto con Cristo. Y decirle, ¿qué vamos a hacer? No puedo. Ser honesto y decirle. Y reconocer que no puedo. Que hago el esfuerzo. Pero partamos de ahí. ¿Estoy haciendo el esfuerzo? ¿Hago el esfuerzo o no lo hago? Porque si no lo hago, ahí está la base. Ahí está la base. En reconocer, en ser consciente, ¿cierto? Y empezar a hacer la base del esfuerzo. Tercero, y esto es súper importante, y aquí era un poco lo que tú decías, Katy, dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Haga la obra. Y eso, atenta directamente contra la carne. Porque la carne no va a querer por ningún motivo que venga otro a gobernar nuestro cuerpo. No, por ningún motivo. Ahí los golpes de Estado están a la que salta. Porque ahora somos del Señor, ¿cierto? Del Señor somos. ¿Y qué pasa? Que la carne le hace tentados directos. Siempre tiene el control. La carne en nosotros tiene el control. Y nos controla así, pero brutal. En las respuestas, en lo que pensamos, en las prioridades. Y ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué busca el Espíritu Santo? Busca, ¿cierto? Tratar el alma. ¿Para qué? Para llegar a lo que han llegado todos los siervos del Señor, siervos y siervas, como Pablo, como Pedro, como Timoteo, como todos, después de los años, a ser hombres dóciles, mujeres dóciles como Lidia, por ejemplo, ¿cierto? Una mujer que vendía púrpura, el traje de púrpura, trabajaba todo lo que era el lino y vendía eso, y hasta que encontró que el Señor podía hacer su vida diferente. O como la abuela de Timoteo, en fin, como tantas mujeres que hay en la Escritura. Entonces, ¿es posible esto, Juan? ¿O definitivamente no es posible? ¿Qué cosa? Lo que hemos venido a cambiar. ¿Vivir en el Espíritu es posible? ¿Que nuestra vida espiritual tenga un cambio, que tenga un despegar? Sí, yo creo que sí, es posible, si vieron gente antes que lo hizo. Claro. Porque si alguien, un ser normal como nosotros, lo hizo, es posible. Entonces, ¿y de qué depende esto? Esto es para una reflexión personal, ¿eh? ¿Y de qué depende? De mí. De mí, no depende de nadie más que de mí decirle, ser honesto, lo que hemos compartido, ¿cierto? Tomar conciencia, chuta, la cuestión es difícil. O sea, no la cuestión, sino que el caminar en Cristo, el transitar por este mundo sin agredir a los que están en la calle, a los que están en el trabajo, a la familia, en fin, a quien, sin agredir verbalmente, ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni físicamente, menos. Pero de todas maneras, o sea, en general, ¿no? Ser consciente, ser honesto,
reconocer el problema y dejarse en las manos del Espíritu. Sí. Yo la otra vez día escuchaba la noticia que un carabinero había fallecido. Sí, el que y tú me venía decías. saliendo de la iglesia. Y bueno, la gente hablaba de él y decía todas esas cosas. Y yo creo que esto es como un peregrinar, la vida es un peregrinar. Entonces, hasta que uno lo aprende y después, para que no sigáis cometiendo errores, el Señor te lleva, yo creo. Yo como que esa explicación me di por la muerte de él. Claro. Exactamente. Él peregrina. Toda la vida. ¿Cuánto puede durar? Dura toda la vida. Claro. El punto es que hubo un quiebre acá. Íbamos caminando y un quiebre fuerte que apareció en la cruz y gracias al Señor ese quiebre nos permitió ¿cierto? Volver al camino original. ¿Entiendes? Entonces eso, se los dejo ahí. Y lo más que yo encontré, y con esta reflexión ya termino para entrar al estudio, dejar de luchar con Dios. Porque en el fondo es luchar contra el Señor. Cuando yo me opongo a su voluntad, cuando yo no hago su voluntad, cuando entiendo que la Escritura me dice esto y no lo hago, es que estoy luchando con Dios. Definitivamente es luchar con Dios. Y eso es peligroso. Eso sí que es peligroso porque lo vemos en varios ejemplos de la Escritura, ¿cierto? Dios, y yo me doy cuenta en mi caminar, que Dios es tremendamente misericordioso, tremendamente paciente, tremendamente amoroso. Pero llega un momento en que también saca la vara. Y ahí esa me asusta. Esa a mí es lo... Ahora, vuelvo a decir que esta reflexión es por mí. Y la vara del Señor, un varillazo, es duro. Duro y no hay que esperar que llegue eso para empezar a tomar conciencia de que nuestra vida espiritual no es nuestra. Que tu vida espiritual no te pertenece. Que mi vida espiritual no me pertenece. Que yo me apropie por la carne, yo crea que yo soy dueño de mi vida. No soy ni del diablo ni soy de mi propia existencia. ¿De quién soy? Soy del que me rescató, del que me compró a precio de sangre. Soy de Dios y eso tiene un valor maravilloso. Entonces, cueste lo que cueste. ¿También son de él o no? No, pues. No son porque... O sea, es decir, a ver, qué buena reflexión vamos a hacer. Decía, si son escogidos y no están en Cristo, son de Él. Pero van a llegar a Cristo. ¿Entiendes? Porque son de Él, Él ya los tiene claro. Él ya tiene... Mira, la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, 5, dice que el número está determinado. Hay un número determinado. Y cuando se cumple ese número determinado, ¡pum!, se acabó todo. Eso dice la Escritura. Se los voy a dejar pendiente para la próxima semana, 4 o 5, que hay un... Si busca, alguien lo busca ahí por concordancia, 4 o 5. No sé, hay que buscarlo por concordancia en el celular. Ya, ok. Entonces, dice que hay un número determinado. Cuando ese número determinado de gente se cumpla, que no da un número 850 millones, no da un número, sino que dice el número está determinado. Se cumple ese número, que ese número lo sabe Dios, se acabó todo. Y nos vamos para arriba. Recuerdo que había 143.000. Ah, no, esos son... Claro, no, esos son los que van a predicar después, después que llegue, cuando salga la iglesia al cielo, ¿cierto? Quedan ellos, que son los judíos. ¿Ya? Ese número está determinado para que ellos hagan la obra en la tierra. Nunca va a dejar de haber palabra. Son ellos los que van a tener un encuentro con Cristo y ahí se van a dar cuenta del tremendo problema y esos 120.000 van a predicar por todas las naciones. ¿Ya? Y después viene todo el caos. Ya, pum. Seguimos entonces reflexionando acerca del libro de Efesios. Nos ha costado salir precisamente por esto, ¿no? Porque por lo general yo siempre hago una reflexión previa antes de entrar a la escritura. Decía lo último que vimos un poquitito para reencontrarnos con la semana pasada, el verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué es lo que más espera para cada uno de sus hijos? La obediencia versus rebeldía y soberbia,
dependencia, sumisión, aprender a esperar en Él, a confiar plenamente y rendirse a Él. Eso lo vimos la semana pasada. Y vimos un pasaje, ¿cierto?, donde Santiago 4, 5 y 6 dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Mire lo que dice la Escritura: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Ve? ¿Dónde mora? En nosotros. Mire lo que dice: nos alegra celosamente para el día, pero Él da mayor gracias. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes? Y vimos un poquitito el ejemplo del rey Nabucodonosor, ¿cierto? Que después... ¿Ah? No. Sí, ese era el ejemplo del templo. El rey Nabucodonosor, acuérdate, Katy, que por la soberbia de su corazón anduvo 7 años. 7 años locos, le crecieron las uñas, parecían un animal, el pelo nadie lo bañaba, nadie como loco. Y al cabo de los 7 años el Señor le levantó el castigo, volvió y reconoció que Dios era el soberano y el que lo había puesto en ese cargo tan importante, ¿no? Los planes de Dios para el hombre son planes de paz y de gozo, lo vimos. Y estuvimos analizando, por favor, busquen Lucas capítulo 4 del verso 16 al verso 21. Mire lo que pasó con el Señor, ¿cierto? Estuvimos analizando un poquitito esto. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para esto, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nosotros estábamos en todo esto éramos nosotros. Éramos ciegos, estábamos oprimidos, éramos ciertos cautivos. Y entonces el Señor vino y hizo la obra, a predicar el año agradable del Señor 20, y enrollando el libro, lo dio a los ministros y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En nosotros están todas estas nuestras características: ciegos, oprimidos, cautivos, en fin, quebrantados de corazón. Y hoy en día el Señor nos dio la libertad de poder tener comunión con Él. Lo mejor que nos puede pasar es hacer su voluntad. Claro, decirlo resulta fácil, pero cuando estamos en el bregar del día a día, cuando hay dificultades mayores, cuando hay situaciones que son embarazosas o complejas, y es ahí donde se nos arranca, ¿cierto? Más que se nos arranca, se manifiesta la carne sobre el espíritu, y dejamos, y al final del día decimos: chuta, Señor, con tantos años en el Evangelio, y aún no aprendo a soportar las dificultades del día a día, no aprendo, me cuesta, lo digo por mí, en primer lugar. Así que sí, y estoy claro que esto le ha costado a cientos de personas que han mayores que nosotros en años, mayores que nosotros en conocimiento, mayores que nosotros en todo, y a gente menores que nosotros en todo. A todos nos cuesta igual. El punto es cuánto esfuerzo estamos haciendo, como dice la Escritura, para ser humildes, para ser mansos, para dejar que el Señor tome el control de todas las cosas. Nada complace más a Dios, y esto es súper lindo, nada complace más a Dios que sus hijos hagan su voluntad. Maravilloso. Eso sí que... el Señor decía: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el texto base, ahora sí que vamos a avanzar. 9 al 14, por favor, Katy, ¿lo puedes leer? Ya, ahora sí que vamos a avanzar y vamos a tratar de terminar hoy día el primer capítulo como de lugar, que nos ha costado tanto. Llevamos como 8 o 10 semanas en el primer capítulo, ¿verdad? ¿Hijo? Una Biblia ya. ¿Lo leo? Bueno. Es la página 823, Matías. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias, Catita. Entonces, cuando estudiamos el libro de Efesios, especialmente este trozo de la Escritura, dice, dándonos a conocer el misterio. Esto estaba en un misterio. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? El misterio de su voluntad es que hagamos su voluntad para nosotros, ¿cierto? Según el beneplácito por el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por medio de la cruz, el Señor unió el cielo y la tierra. Miren, quiero que vamos a un pasaje de la Escritura, ¿cierto? En que esto se manifiesta de manera muy concreta y que se dio en el Antiguo Testamento. Es el sueño de Jacob. Si me acompañan, por favor, al Génesis 28, del 10 al 19, aquí hay una hermosa enseñanza que nos enseña, valga la redundancia de la palabra, lo que... No, 28. Génesis 28, del 10 al 19. ¿Lo tienen? ¿O lo leo yo? Lo de Génesis 20. ¿Ya? Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Sí. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Aquí tenemos una historia muy interesante, ¿cierto? Donde el Señor, a través de este sueño que le entrega a Jacob, ¿cierto? Estaba en una situación muy difícil, iba arrancando y el Señor le hace entender a él lo que le iba a dar en el futuro. Pero aquí nos muestra algo, la cercanía en el antiguo tiempo del cielo y la tierra, ¿cierto? Dice que es
puertas de los cielos. El reino de los cielos se hizo puerta para nosotros también. Y a pesar de lo distante que está, nosotros cuando oramos accedemos a los lugares celestiales. Y al estar en los lugares celestiales entramos al reino de los cielos porque tenemos pertenencia. Al final del estudio vamos a ver que tenemos la zarra. Llévale los animalitos estos, pues, ¿no? Bueno, en fin. Me perdí por ver. Ya. Entonces, es que la Katy salió. ¿No le llevan los juguetes esos? Ok. Sí. Entonces, nosotros vemos a través de esta lección de vida que le entregó el Señor a través de sueños a Jacob, cómo el cielo y la tierra están en línea, ¿cierto?, para que pudiéramos tener acceso nosotros. Ahora, en el caso del misterio de su voluntad, según el beneplácito, según lo que decía, según lo que se había propuesto de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ese tiempo se cumplió en la cruz y se hizo posible a todos, ¿ya? A todos. Es decir, a los que creen y a los que no creen. Si no creen, es problema de ellos. Si no quieren ser salvos, es problema de ellos, ¿cierto? Aunque nosotros sabemos que la predestinación, ¿cierto?, es para los escogidos, pero Dios no los rechaza. Solamente que hay algo en ellos que le impiden llegar a Dios. Entonces, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, nosotros, con toda la calamidad, con toda la miseria que llevamos cargando a diario sobre nuestra vida, nuestra relación, lo que conversamos al inicio, con todo eso, a pesar de todas esas circunstancias, somos para alabanza de su gloria. ¿Entiendes? No, el Señor cuando nos ve a nosotros nos ve puro, aunque estemos en pecado. ¿Por qué? Porque nos ve por Cristo. Ve a Cristo en nosotros. Y Él hace una proyección del antes, durante y después. O sea, el trato del Señor en nuestra vida. Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, dice. Este es parte de los misterios que Dios nos entregó a través del libro de Efesios, ¿cierto? Él declaró el misterio que estaba escondido. ¿Cuál era? Que el Espíritu Santo es nuestra garantía. ¿En qué momento entró el Espíritu Santo en ti, Juanito? Cuando se bautiza, pero igual antes del Espíritu Santo, yo igual creo que... No, el Espíritu Santo, inmediatamente tú te conviertes, entran los tres al tiro a convivir. Después viene el sello del Espíritu Santo, ¿entiendes? Donde tú definitivamente bajas a las aguas y naces un hombre nuevo y viene el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te sella para siempre, ¿me entiendes? Ahora, los que no se bautizan y que mueren, por ejemplo, el caso de mi abuelo, ¿pasó algo con eso? Igual fue al cielo. Es decir, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Se arrepintió. Porque se arrepintió, porque, a ver, ¿cuándo es inscrito en el libro de la vida? Cuando te arrepientes. Pero no cualquier arrepentimiento. O sea, sí, ya, haga la oración, ya. ¿Cuántos quieren a Dios? Yo, 50. Y yo, y 50 más. Ok, haga la oración. Señor, me arrepiento. No. Eso no sirve. No sirve, ¿cierto? Puede que sea hasta emocional. Y definitivamente muchos juegan con ya, hagámosla para que deje tranquila a la persona que me invitó. Ya. Pero no es efectiva. O sea, el arrepentimiento es nacer definitivamente de nuevo. O sea, yo entendí que pasó algo en mi corazón y que nací de nuevo. Soy una guagua en Cristo, pero entendí. Nací a la vida, tengo vida, me entró aire, respiré, estaba en estado, ¿cierto?, embrionario, estaba en estado, fetal. Y nací a la vida, espiritualmente igual. Entonces, ¿en qué momento viene el Espíritu Santo, Juanito? En el mismo momento en que nos convertimos. ¿Y las arras del Espíritu Santo cuándo vienen? En el bautismo. ¿Qué es lo que son las arras, Katy? La garantía, ¿cierto? La garantía. ¿Qué es la garantía? El sello. El sello, o sea, tú tienes el sello. Oh, está sellado. Entonces...
Como todos los animales, claro. ¿Cierto? Tenemos un sello del Señor. Somos del Señor. ¿Dónde está ese sello? En el ¿Ah? Sí, no, ¿dónde está el sello? El sello está en el corazón, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay en el corazón? Del corazón salen todas las cosas. Este órgano, no el cardio, como siempre hemos dicho, no el cardio, no se echó a perder. No el músculo, sino que el corazón espiritual, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón, Juanito? En la sangre. No, Bocari. No. En el alma. El corazón está en el alma, pues, no se lo olviden. Había 3 alternativas. Las dije todas. ¿Y el alma dónde está? En la sangre. En la sangre, pues, ¿cierto? Ya. Entonces, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la barra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida. Es decir, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se acabe esto, no antes. Ahora, mire, con todos los acontecimientos que están produciéndose en el Medio Oriente, ¿cierto? Oriente Medio, ¿cierto? En Israel específicamente. ¿Y Dubái? ¿Qué pasó en Dubái? ¿Pasó? Ya, esa noticia no la había visto. Que llovió lo que no había llovido en toda la vida. ¿Sí? No, un año. En un año. Bueno, independiente de eso, ¿cierto? Todo lo que está pasando con Israel, que es el reloj profético, según lo que dicen los teólogos, nos tiene alerta de que probablemente, es muy probable que seamos la última generación en estar en la tierra. ¿Entiende? Ahora, los que creen en la segunda venida de Jesucristo, segunda venida, ¿cierto? Se saltan el rapto. No es el rapto, es el arrebatamiento. Objetivamente es el arrebatamiento, ¿no? Igual se llama rapto. Sí, arrebatamiento. El arrebatamiento. Nosotros no lo saltamos por una sencilla razón, porque es bíblico. Y porque tiene doctrina y porque tiene pasajes bíblicos que lo atestiguan. No lo atestiguan solamente en las cartas de Pablo, sino que lo atestiguan los evangelios. Capítulo 24, señal por señal se está cumpliendo. ¿Cierto? Ahora, la revelación de Dios es paulatina. La revelación, según dicen que ellos, esto, según lo que plantean estas personas, y ahí conectan con lo otro, dicen que una niña, y en realidad fue ella la que el Señor inspiró para demostrar que esto está escrito. Si está escrito, 1 Corintios 15, 51 o Tesalonicenses 4:13, está clarísimo. Filipenses. Es que en la historia dice que una niña empezó a hablar de esto, y ahí en el año 1800 y tanto, 50 y algo, esta niña empezó, y de ahí agarraron esta doctrina, porque ella fue la que tuvo la revelación de Dios para mostrar esto, que no lo habían visto antes. Estaba escrito, pero no había sido estudiado, y sin embargo ella lo reveló, y al revelarlo quedó, y lo tomaron e hicieron doctrina. Entonces, los calvinistas, que entre ellos, ¿cierto?, están los reformados, aquí hay varios reformados calvinistas, agarraron esto y dicen que eso es una explicación literal y que por lo tanto ahí es difícil de poder creer en eso. Entonces se la saltan, pero bueno, es un problema de ellos, ¿ya? Nosotros sí creemos. Pero de todas formas, no es muy trascendental, yo creo. Bueno, Porque con ellos nos vamos, claro, con ellos nos vamos a encontrar en el cielo, Sí, ¿cierto? Claro, ya. No por eso voy a dejar de creer. Exactamente. El misterio de su voluntad fue dado a conocer, estaba sin salir a la luz pública y se reveló en Cristo. Dejó de ser misterio. Hoy conocemos. ¿Cuál es el misterio? El misterio era eso, la salvación de los creyentes y el nacimiento de la iglesia. Nosotros, ¿cierto? Su voluntad dejó de ser un enigma. La Biblia la develó para cada persona. Y esto está centrado para cada persona en
amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo y respetar sus mandamientos. ¿Cierto? Ahora, en Cristo Jesús se propuso reunir todas las cosas en Él. El Padre las propuso. ¿Qué cosas? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. El mismo sueño de Jacob, ¿cierto? Que vio los cielos abiertos, y Pablo, que fue llevado al tercer cielo, todo ese conocimiento lo develó el Señor para nuestras vidas. Esto se dio, ¿cierto?, en el misterio de la cruz revelada al hombre. Esto ha sido el acontecimiento más importante y más significativo que el hombre puede experimentar, la cruz de Cristo. Y por eso que le damos tanto énfasis a la cruz, porque sin la cruz ninguno de nosotros habría sido posible, menos vida eterna. Eso, Dios dejó huellas para nosotros, para que camináramos en esto. ¿En qué? En lo que decíamos al principio, en el arrepentimiento, ¿cierto?, constante de nuestra forma de vivir y de ver la vida. Peregrinamos, hermanos queridos, peregrinamos. El punto es cómo peregrinamos. ¿Confiamos en el Señor? ¿Confiamos honestamente, objetivamente, confiamos en el Señor? ¿O esto es solamente a ratos? Mire, y con esto termino. Cuando nosotros necesitamos al Señor, corremos a Él. Y le decimos, Señor, te necesito. Y nos arrodillamos y le decimos, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Y hacemos oraciones tremendas, lo cual es bastante bueno. Pero cuando Él nos necesita. Pero Él no necesita. Momentito. Él no necesita a ningún hombre para hacer la obra. ¿Pero con quién la hace? ¿Con quién la hace? ¿Lo hace con los gatos? ¿Lo hace con el perrito que está ahí? ¿O el gato que trajeron las niñas? No, pues ¿con quién la hace? ¿Con quién la hace? Con nosotros. Con nosotros. Es decir, Dios no necesita... De hecho, una burra habló y las piedras pueden hablar. ¿Pero a ti te ha hablado alguna vez una piedra? No. ¿A ti, Matías, te ha hablado alguna burra? A mí también. Katy, por favor. A mí nunca me ha hablado, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién nos habla? El Espíritu Santo usando personas, usando pajaritos, pero el Señor es el que se encarga. Entonces, cuando yo necesito a Dios, corro a Él. Y cuando Él me necesita, que yo cambie, que yo tenga una actitud diferente, que mi vida refleje al Señor. No es prioridad. No es prioridad, no es tema. Les dejo esta reflexión, ¿ya? Oremos. Oremos al Señor. Matita, ¿puedes poner otra alabanza, por favor, hijo? Y vamos a terminar adorando al Señor, glorificando su santo nombre, diciéndole a Él lo valioso que Él es, lo maravilloso que ha sido con nosotros. Bien, vamos a borrar esto. Ok. Ok.